con el patrocinio de Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente les decimos bienvenidos a Charlas Trendy, que en el día de hoy, iniciando este nuevo mes de noviembre, les da una cordial bienvenida y los invita a disfrutar de nuestro invitado, una persona que tiene una historia bien interesante y que les vamos a contar en nuestra voz en off. Camilo Puche es un barranquillero que, guiado por sus sueños, viajó hasta Cuba para estudiar música durante 5 años. Posteriormente, llegó a Estados Unidos para cursar un pregrado en negocios de música y de allí partió a Los Ángeles, donde comenzó a trabajar en un estudio de producción de música para cine, hasta que finalmente retornó a su tierra natal, Barranquilla. El barranquillero asegura que sentir pasión por la música lo llevó a crear una empresa de producción. Cree que las artes son esenciales para la formación de nuevas generaciones. Son herramientas que nos confrontan con la realidad y salvaguardan la historia del ser humano. Hoy Camilo Puche nos habla en Charlas Trendy acerca de su nuevo portal de música, un efecto diferenciador de lo que encontramos online. Ya ustedes escucharon el perfil de nuestro invitado en esta noche. Camilo Puche, bienvenido a Charlas Trendy. En tus propias palabras, ¿quién es Camilo? ¿Cómo se define Camilo Puche? ¿Y cómo nació ese gusanito de la música? ¿Cómo es esa parte de la historia en la vida de Camilo? Yo soy músico, soy de Barranquilla y digamos que hago de todo un poco. Yo estudié trompeta en Cuba hace ya casi 20 años. Pero decidí también estudiar negocios de música, entonces me fui a los Estados Unidos y pude hacer una carrera en los negocios de la música. Luego regresé a Colombia y estando como profesor de la Universidad del Norte en la carrera de música, hice una maestría en Boston University en educación. Digamos que me apasiona la educación y no solamente la educación musical, sino la educación en general. Y actualmente estoy haciendo un doctorado en música con énfasis en educación musical también. Tengo la fortuna de haber siempre contado con el apoyo de mi familia, de mi padre y mi madre y de mi esposa, con quien tengo ya 17 años juntos. A pesar de nosotros nos casamos muy jóvenes. Y inicialmente, pues, ¿por qué te cuento eso? Porque hay muchos prejuicios con el tema de la música. ¿Sí? La gente... los padres de familia, muchos padres de familia, sobre todo antes, en la época en la que yo empecé, tenían miedo de que el hijo estudiara música, porque después la gente tiene una preconcepción de que es una carrera muy difícil, de que no se generan ingresos, de que es muy difícil. Y yo simplemente empecé a estudiar esa carrera porque era lo que yo quería hacer. Digamos que yo quería ser músico. Y era un sueño que tenía, el único sueño era ser músico, no había ninguno otro sino ser músico. Entonces, con el apoyo de mi familia lo logré hacer. Mi esposa estuvo a mi lado siempre, inclusive cuando éramos estudiantes ya estábamos juntos y nos fuimos a vivir juntos, casados. Entonces, como te digo, esos sueños se van desarrollando poco a poco y uno va teniendo nuevos sueños en la vida. Pero básicamente ha sido una combinación de factores, un afán siempre de seguir aprendiendo y de seguir descubriendo cosas, aunado a un apoyo irrestricto de un grupo de gente muy importante en mi vida y a un interés también muy grande de devolverle algo a la sociedad, pues que siento que ha sido un privilegio poder aprender y poder viajar, poder vivir afuera y lógicamente siempre pensé que iba a volver a Barranquilla porque pues hay que devolverle aquí a nuestra sociedad y hay que hacer, y pienso pues que yo tenía la obligación de hacer aportes aquí a esta sociedad. Ok, ya nos comentaste de ese tour académico que has hecho en tu vida, estar en La Habana, Cuba, varias ciudades de Estados Unidos y aún continuar estudiando. ¿Cómo fue todo ese recorrido? ¿Cómo fue esa experiencia durante todo ese tiempo? Pues eso, yo estudiaba Derecho en la Universidad del Norte y yo siempre había sentido que había algo que faltaba, ¿no? que quería hacer con mi vida y que quería que tuviera alguna relevancia.
Entonces, en séptimo semestre yo decidí suspender mis estudios en Derecho y empezar a estudiar música, empezar desde cero. Yo no tocaba ningún instrumento. Entonces, digamos que los sueños uno los tiene, pero los sueños también se construyen a partir de lo que uno sabe y de lo que uno va conociendo en la vida. Entonces, cuando yo me fui a estudiar trompeta, quise ahondar en esa carrera y quise conocer más y por eso me quise ir a los Estados Unidos. Y luego en los Estados Unidos descubrí todo ese mundo de los negocios en la música que nunca me hubiera imaginado, estudiando una carrera en negocios de la música. Y digamos que con base en esos estudios yo he ido construyendo también mis sueños. Entonces, nunca tuve sueños de fama y nunca tuve sueños de hacer giras por todo el mundo. Pero sí eran un poco diferentes y han ido cambiando en la medida en la que he ido estudiando más y aprendiendo más en algunas áreas. Y ahora mismo mi único sueño en la vida es educar, poder regresarle un poco a la sociedad todo eso que yo he tenido la gran oportunidad de aprender, que creo que es un privilegio muy grande. Entonces mi sueño ahora es muy simple y es sencilla y llanamente enseñar lo que yo he podido aprender de muy buenos profesores. Ok, tomas entonces la decisión de retornar a tu tierra, decides regresar a Barranquilla. ¿Cuál es el panorama que te recibe en ese momento en nuestra ciudad? Yo vivía en Boston y me fui a Los Ángeles cuando terminé mi carrera y allá empecé a trabajar en un estudio de producción de música para cine, muy grande, muy importante. Cuando yo llegué, eso era con un compositor que se llama William Ross, y él cuando yo llegué a empezar a trabajar con ellos, estaban haciendo toda la música de la ceremonia de los premios Oscar. Y yo estuve en todo ese proceso con ellos y, digamos, era una cosa deslumbrante, inmensa. Entonces, un día en Los Ángeles, después de un año, solamente estuvimos allá un año, y mi esposa y yo tomamos la decisión de vender todo lo que teníamos allá y de devolvernos para Barranquilla, y no sabemos ni siquiera qué íbamos a hacer, pero dijimos, bueno, nos vamos porque somos de allá y somos del Caribe y somos de Barranquilla y vamos a vivir en Barranquilla y queríamos estar acá y por eso nos vinimos. Digamos que no había ningún plan, lo único que había era la certeza de querer trabajar acá y de que teníamos pues una formación que nos iba a permitir hacerlo de alguna forma. Entonces claramente mucha gente me decía, no, pues tú estás loco, eso no va a funcionar y eso allá no hay mercado. Pero hay unas cosas, creo, en la vida que son más importantes que las oportunidades que están a la mano o que lo que está inmediatamente. Entonces teníamos un plan a largo plazo, ¿sí? Y por eso nos regresamos y por eso estamos acá. Ya nos comentaste que siendo un hombre casado, toma la decisión, ya habiendo estudiado música, de regresar a Barranquilla. Cuéntanos ahora cómo es el panorama cuando llegas a tu tierra, cómo te recibe el panorama de Barranquilla para tus proyectos de ese entonces. Yo fundé una compañía que sigue viva y que sigue operando, se llama Mod Music AMD. Y la idea en ese momento era, digamos, poner en práctica algo o todo de lo que yo había aprendido en los Estados Unidos, tanto en Boston como en Los Ángeles. Entonces inicialmente empezamos con lo más obvio, que era una escuela de música. Empezamos una escuela de música que ya tiene 7 años. Esa escuela ha funcionado durante algún tiempo, funciona todavía en el Country Club, pero ya tenemos estudiantes afuera y ahora con este tema de la pandemia estamos ya implementando una estrategia muy importante para crear una escuela virtual. Ya de hecho tenemos un grupo grande de estudiantes que reciben clases de música de manera virtual, estudiantes desde los 6 años hasta los 20. Pero también hemos estado en otras líneas de trabajo. Entonces hemos hecho asesorías a empresas privadas para trabajo con sus fondos o los grupos de trabajadores internamente. Hemos diseñado estrategias de relacionamiento social, de relacionamiento empresarial entre empresas privadas y la comunidad. Y actualmente estamos en el desarrollo de un proyecto
que es un sueño muy grande que yo he tenido también durante mucho tiempo y ya finalmente lo estamos sacando adelante, que es un proyecto que se llama World Music Master. Tiempo de hacer una pausa aquí en Charlas Trendy. Los dejamos con compromisos comerciales, pero antes, los resultados de la encuesta de la semana anterior. Usted no se mueva, quédese que ya regresamos aquí porque hay más en Charlas Trendy. En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos. Seguimos aquí en Charlas Trendy. En el bloque anterior, Camilo Puche se nos adelantó un poquito precisamente al por qué está invitado en el día de hoy. Cuéntanos, para mientras entramos en el tema de lo que nos atañe en esta noche, ¿cómo era la vida de Camilo antes de que esta pandemia lo tomara por sorpresa? Pues muy ocupado. Mira, yo soy profesor en la Universidad del Norte. Como te digo, yo nunca he querido alejarme del contacto físico con los estudiantes, es decir, de seguir vinculado directamente a una institución educativa. Entonces yo tenía clases en la Universidad del Norte, tenía también toda la parte de la dirección de mi programa de música de mi escuela. Yo también trabajo con la Fundación Nacional Batuta, yo soy el gerente para el Caribe de la Fundación Batuta. Y al mismo tiempo primero hice mi maestría, que la hice a distancia, y actualmente estoy haciendo un doctorado. Entonces yo llevo ya 2 años en mi doctorado. Entonces, pues te podrás imaginar, Susi, que son jornadas muy largas. Es decir, mi día por lo general empezaba, pues antes de la pandemia, alrededor de las 5 de la mañana y terminaba de estudiar muy tarde en la noche. Después de mi jornada laboral yo trabajaba en la redacción de mis documentos para el doctorado, en las lecturas, etcétera. Entonces pues fue muy intenso y digamos que todo eso ha cambiado desde la pandemia únicamente porque estamos en la casa y ya no voy a la oficina, pero sigo haciendo lo mismo desde la casa. Entonces pues tengo mi oficina en la casa ahora y sigo atendiendo pues todos estos temas, pero siempre pues con mucha pasión y mucha alegría porque es lo que me gusta. Y ahora sí, a lo que vinimos. En medio de esta pandemia nace World Music Master. Cuéntanos, Camilo, ¿qué es esto? ¿De qué se trata WMM? Yo viví en Cuba durante 5 años, allá fue donde estudié trompeta, y siempre había tenido un sueño de trabajar con músicos cubanos. Yo nací y crecí escuchando música cubana. Mi casa, mi papá tenía música cubana todos los días, por lo menos 2 o 3 horas, y los fines de semana desde las 8 de la mañana hasta que se acababa el día oyendo música cubana. Entonces siempre había querido volver a trabajar con Cuba, pero pues por temas de distancia y de tecnología con la isla había sido muy difícil y por todas las cosas que yo había estado haciendo. Entonces, desde que empezó la pandemia, empecé a buscar la forma de hacer ese trabajo que yo quería, que era tener músicos cubanos, músicos de mucho renombre y de mucha importancia, que enseñaran música cubana y que la pusieran a disposición de la humanidad. Lo que quería hacer era ir un poco más allá al fondo, a la razón de las cosas, como dice Rubén Blades. Entonces, World Music Master es un proyecto que lo que está tratando de hacer, o que lo que está haciendo es grabar clases con músicos de muy alto nivel. Empezamos en Cuba, pero ahora te voy a contar un poco más. Con músicos de muy alto nivel, y tratar de exprimirles toda esa información que tienen los músicos, su conocimiento de la historia de la música. Estamos también tratando de sacar un poco su visión sobre la música y hemos encontrado unos temas muy interesantes. Hay sobre unos ritmos específicos, hay unos músicos muy importantes, mayores, grandes ya, con carreras muy extensas, que dicen
dicen una cosa y tienen unas anécdotas y luego otro los contradice, pero entonces uno con todo ese contexto puede armar la historia de la música completa. Entonces empezamos a hacer ese trabajo con Cuba, un poco tratar de sacarles esa información a los maestros cubanos, y en el proceso nos dimos cuenta que podíamos hacer mucho más y que era ahora nuestro sueño, mi sueño es sacar la información de los músicos de toda la humanidad y ponerla a disposición de la humanidad completa, es decir, hacer una biblioteca inmensa, un repositorio grandísimo con clases de música muy entretenidas, no solamente para músicos, sino para melómanos, para profesores, para cualquier persona que tenga gustos e intereses musicales, y ponerla en un formato entretenido, amable, afable, no en un lenguaje que sea solamente para músicos, y lo que queremos hacer ahora es eso. Entonces empezamos con Cuba y nos dimos cuenta que lo podemos hacer con el mundo entero. Entonces en esta próxima etapa que ya terminamos esa documentación que queríamos hacer en Cuba, aparte de esa documentación, porque igual eso nunca termina, siempre hay más gente que aparece y más músicos que pueden hacer aportes importantes. Entonces ahora vamos a empezar un trabajo con la música colombiana, específicamente vamos a empezar por el vallenato. Y luego esperamos en menos de 3 o 4 años tener ya clases de música de países en los 5 continentes. Pero como tú bien dices, hay muchísimas plataformas, muchísimos tutoriales. En el caso de World Music Master, ¿qué la hace diferente a cualquier otra plataforma, a cualquier otra página web que vayamos a encontrar de música? Y específicamente, ¿a quién va dirigida, Camilo? Que lo de nosotros no son tutoriales, lo de nosotros son documentales. Nosotros estamos haciendo o estamos desarrollando un producto que trasciende un poco lo musical, lo meramente musical, técnico. O sea, tenemos pianistas, por ejemplo, hicimos una grabación con un pianista muy renombrado que se llama César Pupi Pedroso. Él es el pianista fundador de los Bambán de Cuba. Y no es un tutorial de piano para tocar como él. Él habla de su experiencia, él cuenta sus anécdotas, él cuenta el proceso creativo para crear algunos de los ritmos que él creó, para algunos de los aportes que él hizo a la música cubana, y también da clases de música. Entonces es una mezcla muy interesante de todos esos elementos. Una cosa que nos diferencia a nosotros del resto de las plataformas o de los servicios que hay ya es que la mayoría de esos servicios tienen un nicho muy específico. Entonces, si tú buscas una página de clases de música, vas a encontrar clases de música, es decir, el pianista enseñando el piano y cómo se pasan los dedos y los acordes y en fin, las obras, etc. Aquí hay un poco más de contenido histórico, de contenido anecdótico, de contenido inclusive filosófico, porque son las miradas y la visión de mundo de esos músicos a quienes estamos nosotros entrevistando y documentando. Indudablemente la invitación es para nuestros televidentes a que vivan la experiencia de World Music Master. ¿Por qué? Las personas que nos están viendo en este momento no pueden perderse esta experiencia de vivir lo que es la música que estás tú produciendo, creando como un elemento diferencial en lo que encontramos en el mundo online. En el momento en el que nosotros, los seres humanos, dejamos de aprender, yo creo que dejamos de vivir. Y aquí una persona que le guste la música o que tenga un ídolo o que conozca a un músico va a poder conocerlo mucho más íntimamente y va a poder descubrir muchas cosas de la carrera, de las experiencias y del conocimiento de esos músicos. Tiempo de nuestro segundo corte aquí en Charlas Trendy, pero los dejamos antes con la inquietud, la pregunta de la semana. ¿Usted ya vivió la experiencia de disfrutar World Music Master? En las redes encontrará la página web y también nosotros esperaremos su respuesta. Ya regresamos. En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos.
Ya en la parte final de Charlas Trendy, dos inquietudes específicas para Camilo, para esas personas que nos están viendo, para quienes estamos guardando aún el confinamiento, porque aún debemos quedarnos en casa. ¿De qué manera la música suma a nuestras vidas en estos momentos, Camilo? Pues Susi, la música es un arte misterioso y que opera en unas formas absolutamente misteriosas en el ser humano. Claramente, sí te puedo decir con conocimiento de causa que se han publicado y se han desarrollado muchos estudios que encuentran, o digamos que fundamentan científicamente todos los beneficios que tiene la música, no solamente en el bienestar psicológico de las personas, sino también físico. Escuchar música es bueno para el cuerpo y para el corazón, pero hacer música también. Entonces, nosotros aquí, pues como pueden ver, tenemos el piano, mis hijos tocan piano, son niños pequeños todavía, pero hacemos actividades conjuntamente con el piano. Pero no hay que tener un piano en la casa o un violín para poder hacer música, es decir, cantar en familia, escuchar música en familia puede ser un ejercicio que alivie de alguna forma pues todas estas dificultades que están viviendo las personas encerradas en sus casas. Y ya para despedirte, Camilo, escucharte hablar con tanta pasión y con tanta devoción acerca de lo que es tu experiencia en el mundo de la música, de la docencia y la enseñanza de la música, déjanos saber, siendo aún tan joven, ¿qué tanto te falta a ti? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es el sueño tuyo máximo en tu experiencia y en tu carrera musical? Yo encuentro mucha alegría en enseñar y mi sueño es enseñar. Eso es todo lo que yo quiero hacer en la vida. Lo que quiero es seguir implementando el resto de mi vida estrategias que enseñen y proyectos que enseñen. Entonces, ahora mismo tenemos Mod Music, que es nuestra clase, nuestra escuela de música. Tenemos World Music Master, que es este proyecto grande que estamos ahora empezando a implementar. Y más adelante quisiera trabajar con artistas, ayudarlos a sacar sus carreras adelante, ayudarlos a que aprendan a mejorar sus carreras y sus fuentes de ingresos y los productos que tienen. También me gustaría trabajar con niños, seguir trabajando con niños porque ya lo hacemos. Quiero terminar mi doctorado y hacer aportes académicos también al mundo académico, ya pues en todo lo que tiene que ver con publicaciones y con investigaciones. Pero básicamente mi sueño, mi único sueño y mi definición del éxito es que yo pueda llegar a ser muy viejito enseñando y haciendo pues ese aporte muy humilde a la sociedad y ojalá a la humanidad, crear algo que la gente pueda beneficiarse de eso. Bien amigos, hasta aquí nuestro programa en el día de hoy. A todos ustedes muchísimas gracias por conectarse a nuestro Instagram Live y también por sintonizarnos aquí en nuestro canal TV Caribe. Recordarles la próxima cita el miércoles a las 10 de la noche, donde de seguro habrá una charla también muy interesante. Hasta entonces.